Por favor, pueden confirmar o decirme si es que están viendo mi pantalla. Sí se observa, doctor. ¿Está corriendo? Eso sí, no. ¿Ven ahora? Sí se observa su pantalla. ¿Está avanzando o no? No está ahí. No está en la diapositiva, creo. Ese soy yo. No, pero ¿vieron la diapositiva inicial? ¿Ven la diapositiva inicial? Ahorita no, doctor. Ya, acá sí la ven, ¿no? Acá sí la ven. No, doctor, se ve la pantalla del ¿Perdón? Teams. Ok, no se No ve. se ve, doctor, se ve la pantalla del Teams. ¿Pueden verlo ahora? Sí se ve, doctor. ¿La siguen viendo? Sí, Sí, doctor. ¿Y avanza? también. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes con todos. Gracias. Vamos a ver este tema de insuficiencia respiratoria aguda en niños y la razón es que ustedes ya han llevado la parte de muchas patologías respiratorias, claro, no todas ni a gran extensión, pero el tema que atañe a la emergencia pediátrica, básicamente el común denominador de todas estas patologías, ¿no? La posibilidad de que desarrolle primero una dificultad respiratoria y luego una insuficiencia respiratoria cuando ya el sistema respiratorio es incapaz de satisfacer las demandas de oxígeno y de eliminación de CO2 que puede haber, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es tratar de identificar la fisiopatología y ver de qué se trata en la dificultad respiratoria. He decidido cambiar el orden de las charlas para que luego la segunda parte sea exclusivamente dirigida a lo que son preguntas y respuestas, luego una exposición somera. La dificultad respiratoria es un desbalance nada más, ¿no? Entre lo que es la demanda que hay de trabajo respiratorio y a la vez también lo que es la carga que se tiene, ¿no? O sea, que tengo yo que, como fuerza para poder desarrollar el trabajo respiratorio, que es un trabajo respiratorio, y por eso se le llama como tal, ¿no? Trabajo respiratorio. Entonces, para ello yo necesito cierta energía. O sea, todo lo que ustedes hacen para respirar y lo que hacen los niños y adultos para respirar, y peor cuando están comprometidos su sistema respiratorio, sea por broncoespasmo, por neumonías, edemas, etc.
en todas esas condiciones el trabajo respiratorio se incrementa, ¿no? Y eso se puede compensar de alguna manera, en tanto la energía sea apropiada. Pero cuando la demanda es muy alta, el trabajo es muy alto, entonces sí puede suceder que exista un desbalance. Y entonces vamos a llegar a la insuficiencia respiratoria. No hay una línea demarcada clarísima entre lo que es dificultad e insuficiencia. Y algunos lo usan de una forma intercambiable incluso, lo cual técnicamente no está bien, ¿no? En la práctica sí, operacionalmente puede ser útil, pero técnicamente no es muy correcto. Así que hablemos de dificultad respiratoria cuando es obvia, clínicamente la dificultad del paciente, los tirajes, el paleteo nasal, el quejido expiratorio, etc. Pero insuficiencia cuando ya podamos decir que lo que está haciendo el niño para compensar ese aumento del trabajo respiratorio ya resultó insuficiente. Y eso es, en todo caso, insuficiencia respiratoria, ¿no? Así que algunos signos que nos pueden orientar a cuándo desarrolla un paciente insuficiencia y ya no solamente dificultad, son los que ustedes están viendo en la lámina, ¿no? Por ejemplo, ningún paciente que tenga una dificultad respiratoria por una neumonía, digamos, o una laringotraqueitis, dificultad respiratoria, tiene bradicardia, porque la tendencia a la hipoxemia genera más taquicardia, es una respuesta compensadora a la hipoxemia, porque disminuye la entrega tisular de oxígeno. Entonces esa taquicardia es compensadora. Entonces un paciente que tiene dificultad respiratoria y bradicardia, pues estamos ya en la parte final de un proceso que ya está en insuficiencia respiratoria franca, ¿no? O también, igual, la polimnia está dentro de lo que es de esperar para tratar de compensar el mal intercambio de gases. Cuando una bradipnia, está igualito, ¿no? O sea, es la misma concepción. El apnea, pues, es el ejemplo extremo, ¿no? De la bradipnia, pero hay también de este tema. La cianosis, usualmente, a menos que sea un paciente cardiópata con flujo de sangre de derecha a izquierda, entonces, en ese caso, ya no aplica, pero si no es un paciente cianótico, o sea, una cardiopatía cianótica, entonces la cianosis también es un signo ya de insuficiencia respiratoria, ¿no? Usted puede ver acá en este cuadro las causas más frecuentes de falla respiratoria en niños, ¿no? Y hay dos grandes grupos, ¿no? El grupo que está en el cuadro de arriba se refiere a la parte de lo que es la localización, que es el sistema respiratorio en sí mismo, ¿no? Que va desde vías aéreas superiores, como una laringotraqueitis, cuerpo extraño, hasta una obstrucción de vías aéreas medias o inferiores, que son el asma, bronquiolitis, que son las más comunes, ¿no? También causas de insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria en niños. O enfermedades ya restrictivas, llámese la neumonía, diarrea pulmonar o el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Son las causas que con más frecuencia vemos en niños en las emergencias como causa de dificultad respiratoria y de falla respiratoria. Pero a pesar del nombre de una insuficiencia respiratoria, esta no obedece solamente a problemas respiratorios, sino también obedece a problemas no directamente del sistema respiratorio, sino del sistema que acompaña, o de sistemas que acompañan al sistema respiratorio, como es el sistema neurológico o neuromuscular, ¿no? Un paciente en apnea por una hemorragia masiva intracraneal, el apnea es una insuficiencia respiratoria, pues, no hay más duda, y no tiene ningún, o no debería tener, o no tendría ningún problema respiratorio primario, por lo menos, ¿no? Igualmente el Guillain-Barré o el botulismo son condiciones que pueden generar una insuficiencia respiratoria por debilidad neuromuscular y una falla de bomba, lo que se llama respiratoria, ¿no? Entonces ahí viene lo que son las diferencias que ustedes han aprendido entre insuficiencia respiratoria tipo 1 o insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Clásicamente la tipo 1 es aquella que tiene que ver con patologías primariamente pulmonares. Entonces el paciente hace esfuerzo para compensar lo que haya, sea la neumonía, el edema, la obstrucción de vía aérea, lo que fuera. Pero el paciente tiene un problema de tipo primariamente respiratorio, tiene un problema con el intercambio de gases, finalmente, ¿no? Y que la oxigenación se produzca apropiadamente. El tipo 2 más bien se relaciona usualmente a patologías neuromusculares, no son primariamente respiratorias, ¿no? De modo tal que una insuficiencia respiratoria tipo 2, por ejemplo, si no hay ninguna complicación,
puede tener una diferencia alveolo arterial de oxígeno normal, es decir, que la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo y la cantidad de oxígeno que hay en la sangre arterial es muy parecida, ¿no? Normalmente hay una gradiente de 10 a 15 milímetros de mercurio, pero eso es lo normal. Si se incrementa, quiere decir que la gradiente se incrementa por alguna razón que no permite el traslado del oxígeno desde el intraalveolar hacia la sangre. Eso no sucede en las insuficiencias respiratorias de tipo 2, no por lo menos de forma primaria. Un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis, un botulismo, todas esas son condiciones que el paciente no tiene primariamente ningún problema de tipo pulmonar, pero sí tiene una insuficiencia respiratoria porque está afectando el otro componente de la respiración, que ya no es el oxígeno solamente, sino el CO2, ¿no? Entonces el CO2 se eleva. Entonces, operacionalmente uno lo puede identificar en la clínica cuando, digamos, en el tipo 1, la relación entre el FiO2 que uno coloca, la fracción expirada de oxígeno que uno coloca y la oxigenación que tiene en sangre está bastante alterada, ¿no? O sea, lo que llamamos el PAFI, como se llama clásicamente, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción expirada de oxígeno, es menor de 200, y ya, cuando siendo por arriba de 300, 400 es normal, ¿no? Por abajo de 300 ya es anormal, pero hablamos de una insuficiencia respiratoria a partir de 200 para abajo, ¿no? Eso digamos, por acuerdo, ¿no? Y más bien en el tipo 2 no necesariamente hay esa afectación, ¿no? Sino lo que hay es un CO2 elevado. Y eso sí, con frecuencia puede verse. Entonces, clínicamente, pueden estar simulando las dos lo mismo, dificultad respiratoria en el caso de la 1, pero apnea en el tipo de la 2. Taquimia en cualquiera de los dos casos. Los tirajes más en el tipo 1 que en el tipo 2, si correspondiera a un Guillain-Barré, no hay ni fuerza para el tiraje, ¿no? Y la cenosis es común a ambos, ¿no? Y el manejo va a ser igual con un soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo en ambos casos, ¿no? Entonces ya esto hemos hablado algo del mayor trabajo respiratorio. Lo que vamos a observar en niños son signos más característicos del niño, sobre todo del lactante, que del niño mayor o del adulto. En Doctor, los niños menores de un año, usualmente, ¿alguien está doctor, hablando? disculpe. ¿Sí? Parece que no está pasando sus diapositivas, solo se ve la diapositiva inicial donde está energía disponible, trabajo respiratorio, Bien, como una balanza. otra vez, sí, ¿y por qué esperaron tanto para decirme? Ah, bueno, ¿alguien está por ahí para pasarle el... No sé qué está pasando con mi Teams acá. ¿Pero a quién le puedo pasar esto? Para que lo Doctor, retransmita. envíeme doctor, a mi WhatsApp, envíeme o a mi correo para ayudarle a compartir. Diego, Sí, Diego, sí, doctor. ya está enviado Diego, ¿eh? Me avisa cuando te llegue, cuando lo puedas compartir. Ya.
Doctor, ¿se llega a ver? Estoy intentando compartir. Yo no la veo, no sé si alguien más la ve. Sí, doctor, quizás debe dejar de compartir. Todavía, ahí está, ahora sí. Mm, ¿Se ve mi escritorio, Diego? Sí, ya se ve ya. Puedes poner tu pantalla completa. Gracias, Reina. Listo. Listo, doctor. En la diapo 2, en la diapo 3. No, yo no veo nada, voy a salir. Ya, no, avanza nomás. Avanza. Avanza. Dale. Dale. Y dale. Ahí nomás. Lo que estaba Listo. diciendo era de que el trabajo respiratorio en niños, o sea, la dificultad respiratoria en niños, a diferencia de los adultos o niños mayores, tiene ciertas características que no se repiten después, que no van a encontrar. Por ejemplo, lo que es el quejido expiratorio y el cabeceo son características o signos clínicos de infantes menores de 1 o máximo 2 años, ¿no? Más allá de eso ya no se va a observar, y probablemente ustedes ni siquiera lo hayan oído mencionar previamente. En la terapia nasal sí es más universal, ¿no? Y como decíamos, las cosas que ustedes tienen que ver en la frecuencia respiratoria o el patrón respiratorio que tenga el paciente tienen que ver tanto lo que es una bradipnea o apnea, obviamente, que son signos de alarma, de tremenda alarma, o también si hay un patrón anormal que habla ya de un Chine-Stokes o Biot, o esas que son totalmente casi esquizoides, ¿no? O sea, no aparece un patrón normal, digamos. Dale la siguiente. Rey, le estás compartiendo, creo, ¿no? Bien, entonces Sí, decíamos doctor. que... Sí, ya, gracias, está bien. El niño tiene más proclividad a desarrollar insuficiencia respiratoria por la característica propia de un ser en crecimiento, con mayor consumo de oxígeno, y a la vez que es más pequeño y con reservas menores de energía, ¿no? Tanto a nivel de glucosa, de hígado, de grasa y también de músculo. La siguiente, por favor. Las tres cosas que ustedes tienen que observar en los niños es el trabajo respiratorio por un lado, la frecuencia respiratoria por otro lado y la hipoxia que puede desarrollarse en estos grupos en estos pacientes, ¿no? Recuerden ustedes que estas tres áreas de evaluación no es el triángulo clásico de evaluación pediátrica, del cual hablábamos en la charla sobre el niño crítico o reconocimiento del niño crítico, sino es básicamente dirigido, algo así trasladado a la parte puramente respiratoria, ¿no? Entonces esto, porque las características propias del niño hace que tenga una mayor facilidad de compensar, digamos, el gasto respiratorio o el volumen minuto respiratorio a través de una frecuencia, más que de un mejor trabajo, ¿no? Al igual que el corazón. O sea, no tiene reservas suficientes para hacer un mayor trabajo respiratorio, pero sí tiene la posibilidad de desarrollar mayor frecuencia respiratoria. Por eso las frecuencias en los respiratorios en los niños son mayores, más altas, y fácilmente ustedes pueden ver un niño que tiene pocos meses de vida y está respirando 90, 100 veces por minuto, y está relativamente confortable, ¿no? No es un sujeto que se está muriendo necesariamente. Entonces son características propias que puede tener el niño.
y a la vez sí la hipoxia es más pronta en los pacientes pediátricos. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto que vemos acá, a ver dónde es que vamos a recalar en los diversos temas que están ahí cuando hablamos de pacientes con dificultad respiratoria, ¿no? Por supuesto, lo primero que aparece es la baja oxemia y el CO2 relativamente alto, ¿no? Pero a la vez también, vamos a encontrar problemas a la hora que uno tiene, de acuerdo a la patología que tenga. Si uno tiene un asma, una bronquiolitis o una laringotraqueitis, todos esos hablan de vías aéreas obstruidas, sea altas o medias o bajas, ¿no? Entonces, eso va a producir una dificultad al flujo del aire, mientras que la debilidad muscular no tiene ningún problema, como decíamos, a nivel respiratorio primariamente, sino a nivel de bomba, es decir, no se puede bombear los gases desde el pulmón, no se puede expulsar apropiadamente. Y el dolor abdominal también es o sea, el abdomen tiene mucho que ver, sobre todo el diafragma tiene mucho que ver con lo que es la mecánica respiratoria. El diafragma es un músculo respiratorio por excelencia. Y si eso está afectado, o si hay una peritonitis, por ejemplo, el diafragma va a limitar su movimiento. O sea, hay un síndrome compartimental abdominal, de esos que hace que el abdomen se ponga duro, quirúrgico, entonces eso también va a limitar el movimiento del diafragma. Igualmente la citis, que empuja hacia arriba. Todo eso hace que los pacientes que tengan dolor abdominal y que cualquier movimiento del abdomen, o sea, como consecuencia de la respiración, no afecte, puede causar también menor volumen respiratorio, ¿no? Y por último, podemos también ver los problemas que pueden haber cuando hay problemas centrales, ¿no? O sea por una hemorragia, traumatismo, sedación en niños, que es más frecuente intoxicación por sedante. O también cuando existe una respiración acidótica tipo Kussmaul, cuando existe una acidosis metabólica, usualmente por diabetes o por acidosis de otro origen también, la siguiente. Bueno, recuerden ustedes que las insuficiencias respiratorias, muchas son, digamos, que son bastante reversibles y no son difícilmente reversibles, a menos pues que sea una enfermedad ya casi terminal o que está masivamente comprometido, como sucedía en los casos, o como sucede en los casos del síndrome respiratorio agudo, ¿no? O el COVID, que tuvimos muchos casos de este síndrome respiratorio agudo. Pero hay unas características cuando hay unas condiciones que hacen en riesgo de muerte, que hay que intentar reconocer, hay que reconocer tempranamente, porque de no reconocerlo no se va a hacer el manejo apropiado y oportuno del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente con anafilaxia, dentro de la anafilaxia puede no haber también, pero puede haber un broncoespasmo o un laringoespasmo severo. Entonces, uno tiene una anafilaxia, la única forma de resolverlo o es, si fuera un laringoespasmo, haciendo una traqueostomía, pues, ambulatoria, artesanal, digamos, ¿no? Como alguien hablaba, uno de ustedes hablaba del lapicero, el famoso lapicero, pero claro, eso es anecdótico, ¿no? Pero de todos modos, sí, la idea es ver cómo se libera. ¿A quién se le atreve a cortar el cuello a un paciente que está en ese momento? Es terrible. Entonces, el tratamiento es con la anafilaxia, con la adrenalina, no hay otra droga de elección, y lo otro es una medida heroica. El cuerpo extraño también se satura, lo mismo, ¿no? La misma condición, la misma situación fisiopatológica. La hepatitis es mucho más raro ya en niños. Y la motora de atención y tapamiento cardíaco son dos causas de insuficiencia cardíaca también, o sea, de shock por obstrucción, porque no se permite la diástole propia del corazón del ventrículo y por lo tanto no se llena el ventrículo y entra en shock, ¿no? Pero también entra insuficiencia respiratoria en caso de la neumotora sobre todo. Y el cardíaco también llega a ser porque hace inmediatamente un edema pulmonar masivo. Bueno, y así podemos encontrar ciertas condiciones que son de suma gravedad, pero que a la vez pueden resolverse muy rápidamente y sin mucho problema con drenajes rápidos y eficaces. La siguiente, por favor.
Dale la siguiente. Bueno, lo que nosotros vamos a ver con más frecuencia, hay dos tipos de dificultad respiratoria que ustedes van a ver, dos tipos, ¿no? Dos o tres condiciones que son las más repetitivas. Cuando hablamos de niños menores de 1 año o de 2 años, la primera causa de dificultad respiratoria y insuficiencia respiratoria va a ser las bronquiolitis. Cuando hablamos de niños de más de 2 años, ya hablamos de neumonía, ¿no? Esas son las dos condiciones más frecuentes. Después hay otras que son más raras, menos frecuentes, pero es más o menos por grupo etario. Uno en menores de 2 años, lo más común es bronquiolitis, mayores de 2 años es neumonía. Pero neumonía también puede haber en menores de 10 años. Lo que no va a suceder con frecuencia es que por arriba de los 2 años exista bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los niños pequeños. Y es lo que ustedes pueden ver ahí. Pueden haber signos respiratorios, todo lo que estamos mencionando, que ustedes ya conocen, no lo voy a repetir, que esto corresponde, la bronquiolitis, a una obstrucción de vía aérea. No es broncoespasmo. Yo me imagino que ya ustedes en las clases de correspondiente bronquiolitis ya les han indicado que el tratamiento de bronquiolitis es sintomático, de soporte. No existe droga que se deba utilizar. Algunos se puede utilizar, pero ninguna ha demostrado eficacia como para limitar la hospitalización, limitar la evolución, evitar la insuficiencia respiratoria, ninguna. Así que ni corticoides, ni beta-2, ni broncodilatadores, ni solución salina hipertónica, todas esas cosas que se han utilizado y todavía se siguen utilizando a pesar de la evidencia en contra de ello, está ahí, pues, ¿no? Está ahí, que es un tema humanamente entendible, pero científicamente inapropiado. Y ahí está la diferencia entre el ser humano y la ciencia. La siguiente, por favor. Entonces, para reconocer la IRIA no existe una prueba de laboratorio. No quiero detectar anemia, le hacen la hemoglobina a ustedes, pues, ¿no? Quiero detectar meningitis, ahí está pues la punción lumbar. Bueno, acá no existe tal cosa, ¿no? No existe una prueba que me diga a mí, un test, tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Claro, la gasometría, pero eso ya se hace generalmente al final. Entonces y además uno hace la gasometría no porque tenga dificultad respiratoria, porque todo paciente con dificultad respiratoria no necesita una gasometría. Se le hace la gasometría cuando yo sospecho que ese paciente puede tener CO2 elevado, o cuando yo considero de que ese paciente ya está por entrar en insuficiencia respiratoria, o me imagino que va a seguir en tal estado que va a desarrollar una insuficiencia respiratoria si no lo controlo rápidamente, y como un estado basal puedo verlo. Pero si viene un paciente asmático con una marcada dificultad respiratoria, pues no se les ocurra tomar una gasometría en ese momento, ¿no? Porque la mayoría de estos pacientes, una vez que le hacen los beta-2, en la nebulización de beta-2, o la inhalación de beta-2 en la emergencia, se recupera rápidamente y después no hay ningún problema con él, ¿no? Pero si no mejora, entonces después del tratamiento, ahí sí podría considerarse la gasometría. Igual una bronquiolitis, ¿no? Parecido. Son niños que están más o menos bien, todo bien, y de repente hacen marcada dificultad respiratoria, pues entonces ustedes es mejor que lo observen primero, ahí digo, no hay tratamiento, se lo observa y si ve que la evolución no es satisfactoria, entonces ya se da. O si desde el comienzo uno cree que ya está en un estado grave, ¿no? Cianosis, por supuesto, pues ya es un dato claro, ¿no? El quejido respiratorio es un signo que ayuda mucho en los niños pequeños porque eso significa que ya hay colapsos alveolares y que el niño está entrando a una etapa ya de descompensación, ¿no? O la respiración en balancín, ¿no? O sea, que sube el abdomen y baja el tórax y viceversa. Esa es la otra condición. La siguiente, por favor, Reyle. Y las clínicas que usted puede observar en los pacientes con tipo 1, ustedes lo pueden ahí, correspondiente, por ejemplo, a una neumonía, una edema pulmonar, hay polimnia, hay taquimia, hay dificultad respiratoria, retracciones, hay aleteonas, todo eso de acá es lo que pueden ustedes escuchar, ¿no? Pero cuando hay una insuficiencia respiratoria tipo 2, lo que puede haber es una disminución de la frecuencia respiratoria. Pero también puede que haya una respiración rápida, pero muy superficial, lo que significa que en cada respiración el volumen de aire corriente es pequeñito
y no logra, por más que la frecuencia sea aumentada, no logra compensar el volumen minuto respiratorio y por eso desarrolla la insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos condiciones en la insuficiencia respiratoria tipo 2 puede verse. ¿Cuándo sospechan ustedes esto? Cuando existe un problema neurológico o neuromuscular. Ahí es donde ustedes pueden sospechar la insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora, que existe combinado, por supuesto, pues muchos pacientes que ingresan con una neumonía, asma, bronquiolitis, desarrollan, si no se corrige el tema, una insuficiencia respiratoria tipo 2 en el camino, si es que no se corrige, si es que no se controla el paciente. La siguiente, por favor. ¿Cómo ustedes deben evaluarlo? Primero, permeabilizar la vía aérea. Si no lo está, si el paciente respira solo, pues ni lo muevan. Si el paciente está consciente, pues tampoco lo fastidien, ¿no? O sea, simplemente denle lo que necesita para estar tranquilo y respirar lo mejor posible con lo que ustedes puedan hacer. No se les ocurre meter un tubo EMA a un paciente que está despierto, pues porque eso solamente va a generar vómito, rechazo y hasta una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, primero ver si es que el aire que debe pasar desde afuera hacia adentro lo está pasando limpiamente. Si la posición del paciente es apropiada para que el aire pase libremente, porque si la posición está echado con la cabeza de costado o está medio flexionada la cabeza, o sea, no se alinea bien la vía aérea, entonces ese flujo de aire puede estar obstruido. En un paciente que está ya sufriendo para respirar, esa pequeña obstrucción por una mala posición que no se nota cuando uno está en condición normal, pues ahí puede ser gravitante, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos ver la oxigenación y ventilación? Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Clínicamente uno va a ver la oxigenación a través de, ya sabemos, ¿no? El color. Ahora con la pulsoxímetro pues nos ha ayudado muchísimo el tema, muchísimo, muchísimo. Una etapa inicial, un dato importante en la oxigenación es que en las fases iniciales la hipoxemia produce intranquilidad, angustia. Eso lo siente uno, ¿no? O sea, la cara del niño se pone angustiosa porque le falta el oxígeno. La siguiente. Cuando uno no está ventilando bien y el CO2 tiende a subir, entonces más bien el sensorio comienza a deprimirse. O sea, lo clásico que nosotros entendemos cuando existe una dificultad, una insuficiencia respiratoria tipo 2 o una bajo volumen respiratorio, es que el aumento de CO2 va asociado al coma y a la depresión del sensorio, pero eso pasa primero por una etapa de desesperación angustiosa. Siempre les pongo el ejemplo del sujeto que, como jugando entre los jóvenes, se le aplasta la cabeza debajo del agua, ¿no? Claro, se supone que es un tiempo, no lo están matando, sino que es el juego, pues este juego peligroso que tenemos a veces los chibolos, y mete la cabeza, le empuja la cabeza debajo del agua y no lo dejan salir, y el sujeto pelea con una desesperación. Esa desesperación es la que tienen estos pacientes cuando no tienen nadie que se empuje bajo el agua, sino que no pueden respirar simplemente, o sea, no simplemente, sino en esas condiciones, ¿no? Un Guillain-Barré, una miastenia grave, no tienen la fuerza, pero sienten la desesperación. Entonces es la fase de desesperación que ellos tienen antes de entrar a la depresión del sensorio, ¿no? Entonces, y después ya hemos visto la bradipnia o también las respiraciones muy superficiales que se pueden observar simplemente con mirada, mirándolo nomás, ¿no? Son datos importantes ahí. Pasa a la siguiente, por favor. En los niños, una forma como se puede identificar una bronquiolitis grave, que ya está entrando en insuficiencia respiratoria, o entró o está por entrar. Pero cuando ustedes tienen alguno de estos signos en un paciente con bronquiolitis, un niño lactante de 1 mes, 2 meses, 8 meses, 9, 10 meses, un poco más raro después del año, pero estos niños pequeños y que el diagnóstico clínico es bronquiolitis, o sea que es un niño que está relativamente normal, está resfriado, 2 o 3 días después comienza con la tos y después de 2 o 3 días, iniciar el proceso 4 días, entra una dificultad respiratoria. Y si llega a este estado, lo que ustedes ya pueden sospechar claramente que es una bronquiolitis y entonces van a ver ya cómo se encuentra. El mal aspecto general no es característico de bronquiolitis, pero sí de la bronquiolitis grave, severa, cuando ya está el paciente en un estado de mala oxigenación y mala ventilación también. La frecuencia cardíaca usualmente está alta, pero también puede estar baja, ¿no? Como decimos, la
dedicar a tener un signo de alarma, igual que la frecuencia respiratoria, por arriba o por abajo, ¿no? Cuando el niño no quiere comer, también es un signo de alarma. De hecho, muchas bronquiolitis se hospitalizan porque ya están, que no pueden comer, y antes de esperar que se deshidrate, el niño prefiere hidratarlo por vía endovenosa. Y no pueden comer porque no tienen pues la fuerza para hacerlo, o cada vez que tienen que deglutir o pueden ingerir líquidos, tienen que dejar de respirar. No pueden respirar y deglutir a la vez. De modo que dejan, y esos 2 segundos, 1 o 2 segundos que dejan de respirar, para ellos no los pueden tener que tomar algo y dejar, y es imposible. La lactancia entrecortada es característico de estos pacientes también, ¿no? O por último, la hipoxemia detectada a través del pulso oxímetro. La siguiente, por favor. Bueno, los gases arteriales es digamos, la piedra angular de lo que viene a ser la dificultad, la insuficiencia respiratoria, más que la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan una gasometría arterial, claro, pH, CO2, oxigenación, bicarbonato, exceso de base, etc. Todo eso lo van a ver y hacen su diagnóstico de equilibrio ácido básico, mal que bien. Hay que practicarlo y hay que... y digo practicarlo porque eso tiene que hacerse con varios ejemplos también, ¿no? Pero ustedes lo que pueden hacer como punto adicional, porque no es difícil, calcular la diferencia de alveolo arterial de oxígeno. Es decir, calculan la presión alveolar de oxígeno y como tienen una gasometría, entonces esa oximetría le va a dar la presión arterial de oxígeno. Entonces puedes hacer calcular la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Y esa diferencia, si es más de 10 o 15 mililitros de mercurio, significa que está incrementada. O sea que algo está impidiendo que ese oxígeno que llega al alveolo pase ahí al otro lado, a la sangre arterial, al capilar arterial. Entonces, eso es, cuando hay una diferencia importante alveolar arterial, significa que hay patología a nivel alveolar o intersticial para hacer pasar el oxígeno. Y esto es algo muy útil, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, en un paciente que es primariamente insuficiencia respiratoria de tipo 2, la diferencia alveolar arterial de oxígeno va a estar normal, mientras que en el tipo 1 va a estar incrementada, ¿no? La otra ventaja de la gasometría es que nos puede evaluar tanto la oxigenación como la ventilación. El oxímetro de pulso me evalúa muy bien, muy bien la oxigenación a través de la saturación de oxígeno. Pero no evalúa nada de ventilación. Un paciente con un pulso oxímetro que marca 97% de saturación de oxígeno puede tener 80% de CO2 y está pésimo. Así que la ventaja de la gasometría es que nos puede dar los dos. ¿Uno se maneja usualmente con solamente pulso oxímetro? Sí, pero si sospechas que existe CO2, no tienes más remedio hasta ahora todavía, hasta que se idee un sistema que mida el CO2 también de forma no invasiva. También nos permite evaluar eso. Y por último, nos permite evaluar el equilibrio ácido básico, que en algunas condiciones puede ser útil para poder saber cómo es el paciente, o si la dificultad respiratoria obedece simplemente una respuesta a una acidosis importante, ¿no? Como puede suceder en la diabetes mellitus o en el coma diabético, por ejemplo, ¿no? La siguiente. La siguiente, gracias. Recuerden ustedes que siempre las curvas llamadas pletismográficas de la saturación de oxígeno nos permiten saber si la lectura que está haciendo ese monitor de saturación de oxígeno transcutánea es correcta. O sea, en la curva de arriba, la primera curva de arriba, uno ve que esa es la señal más o menos normal que se puede ver. A veces no se ve el dicrotismo, ¿no? Esa muesca que está en la parte de arriba. A veces se ve sin dicrotismo, pero se vea o no se vea, uno ve una diferencia entre lo que es la parte del pulso, o sea, la parte de la sístole, llamémoslo, y la parte de diástole que está abajo, ¿no? Entonces se ve el pulso oxímetro, se ve la onda del pulso. Ahí se está viendo la onda del pulso y se ve más o menos bien, ¿no? Las de abajo, todas se ven mal, pues, ¿no? Una es caótica, la otra de interferencia y por último la otra es muy débil. Y en los últimos 3 casos, la lectura que puedan hacer ustedes de la saturación de oxígeno no es confiable. O sea, no vale la pena que la utilicen si es que ustedes ven en la onda pletismográfica que tienen estos monitores
No los de dedo, porque eso muchas veces no tienen ni onda, pero los otros sí les pueden dar la idea, la señal clara de que está bien o está mal la lectura de la saturación de oxígeno. Por otro lado, la saturación de oxígeno tiene sus niveles. No porque tenga una saturación de oxígeno de 40, yo me tengo que asustar. Pues. O sea, cuando tiene una saturación de oxígeno de 40, me tengo que amargar, porque eso quiere decir que no asustar, sino amargar, porque está leyendo mal, ¿no? Por alguna razón, no estoy seguro cuál es, todavía depende de las condiciones, ¿no? Pero eso no es confiable. Las saturadores de oxígeno usualmente funcionan bastante bien entre 99 y hasta 85, 80% puede ser, ¿no? Pero su óptimo resultado es entre 85 y 99%, ¿no? Así que por abajo de esto, y cuando llega a 100, también ya son cosas que no sabe a dónde está el oxígeno tampoco, ¿no? Y entonces, ahí vamos a ver las diversas razones por las cuales la lectura puede ser mala. El paciente está muy edematoso o el paciente está muy frío, y ahí vasoconstricción periférica también puede ser la causa, ¿no? La valoración de la oxigenación también puede hacerse a través de la saturación de oxígeno. Yo le mencionaba hace un momento lo que es el PAFI, o sea, la relación que trae entre la presión arterial de oxígeno que uno tiene en la sangre contra el FiO2. O sea, si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 95, que está normal, y la divido entre 0.21, que es el porcentaje de oxígeno que tenemos en el aire ambiente, entonces mi PAFI, o sea, 95 entre 0.21, pues saldrá más o menos 5 veces más, ¿no? O sea, 450, 480, más o menos sería esa relación PAFI. Pero está perfecto, por ahí ya les he dicho, normalmente es alrededor de 350, 450, más de 400. Mientras que ya por abajo de 300 está disminuido. Y por abajo de 200 ya habla de insuficiencia respiratoria. Entonces, eso se puede hacer con el PAFI. Pero para eso tendríamos que tener una gasometría, o sea, una punción arterial. ¿Pero podemos hacerlo con el SAFI? Claro que podemos hacerlo con el SAFI. Se puede hacer con la saturación de oxígeno, o sea, ya no la presión parcial de oxígeno, sino la saturación de oxígeno entre el FiO2, si conocemos el FiO2. El FiO2 lo conocemos si no respira nada de oxígeno adicional, o sea, el 21%. Y la saturación de oxígeno la vemos porque está leyendo el saturador, ¿no? Y con eso también se puede hacer un cálculo de lo mismo. La siguiente, por favor. No son las mismas cifras, obviamente, pero, y tiene ciertas limitaciones, pero ayuda cuando uno no quiere ser invasivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que un paciente que ya esté en dificultad respiratoria evite llegar a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque de eso se trata, de reconocer en qué momento tengo que darle tratamiento y reconocer en qué momento debo ser más agresivo en el tratamiento. Entonces, hay cosas que podemos hacer en todos los casos. Y en todos los casos de paciente con dificultad respiratoria importante, deben hacer ustedes lo que está en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a todos los niños. Posición apropiada, o sea, alineamiento de la vía aérea superior, para evitar cualquier obstrucción, por pequeña que sea, a la vía aérea superior y que el niño no tenga problemas allí. Si el niño tiene una neumonía severa, no le haremos una obstrucción a la vía aérea superior, pues, ¿no? Entonces ya con eso están ustedes ayudando. Y no molestarlo al niño. O sea, recuerden ustedes que los niños pequeños, menores de, bueno, los mayores de 6 meses, 8 meses, ya son conscientes del medio ambiente, son conscientes de las personas extrañas. Y van a llorar, se van a asustar. La mayoría, ¿no? Frente a un extraño, y sobre todo si ese extraño viene con cara de pocos amigos, preocupado y apurado. Entonces, ustedes ahí solamente se acercan a los niños cuando sea necesario y siempre que esté en los brazos de la madre. Es lo que le da más seguridad a ellos, más tranquilidad también. Entonces, hay que tener ser empático con el niño para poder saber en qué momento se le puede. Y además, les va a ser ventajoso al que examina porque va a poder sacar la mejor información. Si el niño está llorando, no va a poder sacar buena información respiratoria del niño. La aspiración y secreción nasales en niños pequeños, por supuesto, oxígeno, en la mayoría de los casos podrá ser necesario. No siempre es necesario, aún así la saturación sea menos del 95%, y ver si requiere pues, broncodilatadores, antibióticos, otro tipo de tratamiento. Pero otro manejo general es control de la
fiebre. La fiebre produce mayor consumo de oxígeno, mayor demanda de oxígeno. Entonces, los pacientes que están... Y también la agitación, por eso también hay que dejar de molestarlo. Pero la fiebre se le puede bajar y eso disminuye la demanda de oxígeno a nivel tisular y con eso la demanda respiratoria. El trabajo respiratorio se disminuye de esa manera y ayudamos también con el paciente. Y por último, ya ustedes pueden hacer el cálculo de la entrega de oxígeno a nivel tisular, que me parece que hablamos la otra vez, que tiene que ver con cuánto de oxígeno se lleva a la sangre de acuerdo al gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Ahora, en las intervenciones ya más específicas está el soporte ventilatorio. Y son básicamente de dos tipos, ¿no? La ventilación no invasiva, que es la que se está utilizando cada vez más, muchísimo. O sea, a veces pienso que se abusa, pero creo que está bien abusar si podemos evitar colocarle un tubo al niño, ¿no? O sea, a veces tenemos que usar el tubo endotraqueal, hacer un mecanismo, es una forma invasiva de ventilar, pero a la vez imprescindible si no hay otra forma. La forma no invasiva es darle lo mismo o intentar darle lo mismo, pero sin el tubo, y por lo tanto no le invadimos al niño y asociado menos complicaciones. Pero hay que tener cuidado, ¿no? La ventilación no invasiva es la presión positiva continua de vías aéreas y el BiPAP es una especie de CPAP en dos niveles, ¿no? El BiPAP. La carga nasal de alto flujo, algunos la califican como ventilación no invasiva, otros no. Y bueno, para mí me tiene sin cuidado realmente que lo califiquen en un lado o en otro. Lo importante es saber cuál es la utilidad, cuáles son las limitaciones de cada cual. Y con eso ya tú lo aplicarás cuando quieras. Y si quieres le pones ventilación no invasiva, le pones SINAF, le pones lo que quieras. El nombre es lo de menos, ¿no? Lo que importa es saber la técnica, qué proporciona esa técnica y los riesgos de esa técnica. Por eso, la ventilación no invasiva puede ser cualquiera de esos tres, aun cuando técnicamente algunos no lo consideren al SINAF como tal. La siguiente, por favor. Y bueno, son algunos de los tratamientos que se han dado para bronquiolitis. Solamente para que vean ustedes la cantidad de medicaciones que se ha... Esta es una revisión que hay de bronquiolitis, que ustedes la tienen a la mano también ahí en el grupo de emergencias. Y es las diversas intervenciones que se han hecho para evitar la hospitalización, ¿no? Cuando llega el paciente a la emergencia, ¿qué se ha hecho para evitar la hospitalización? Todas esas intervenciones. Pues ninguna ha demostrado eficacia, excepto la combinación de solución salina hipertónica con salbutamol, no aisladamente, sino con salbutamol. Es la única y las demás todas, ninguna tiene una significancia estadística. Por eso es que no se recomienda nada, porque incluso ese estudio ha sido observado, el de solución hipertónica más beta 2, más salbutamol, por cuestiones de diseño del estudio. Pero los resultados están ahí y efectivamente en números aparece como que sí fuera eficaz, ¿no? O sea, si tienen que probar algo, intente con eso y punto, ¿no? Nada más. La siguiente, por favor. Igual sucede para otros tipos de intervenciones que se han probado, ¿no? La siguiente, por favor. Los otros tratamientos, no sé si los he puesto, ya ni me acuerdo. ¿Ya se durmió Rayleigh? Rayleigh, ¿puedes despertarte? Gracias, pero no pasé todo junto, pues a la vez. Ok, entonces al día 7, o sea, puede ser también que... Esto acá ninguno ha funcionado, ya bueno, es más claro, ¿no? O sea, digamos, si el paciente... Porque hay pacientes que van a la emergencia, se les da el tratamiento y mejoran. Y luego que mejoran, se van a su casa. Pero regresan, pues, regresan a los días, 3 días, hasta la semana regresan. No, así ya no. Hasta la semana regresan y entonces uno dice, caramba, pero si le fue bien. Entonces, le fue aparentemente bien, pero no le duró. Entonces, lo que importa es que no regrese, pues, ¿no? O sea, ese es el éxito del tratamiento, no que se vaya esa noche o al día siguiente y regrese después de un par de días. Ese no es éxito en el tratamiento de una enfermedad respiratoria. Y esto es lo que quiso verse acá también cuando se dio estas intervenciones para cuando los pacientes ya regresaban hasta el día 7, ¿no? La siguiente, por favor. Y en estancia hospitalaria también algo parecido a lo anterior, la solución salina hipertónica con nebulización y la solución salina hipertónica sola, en ese caso sí funcionó.
esos dos, ¿no? Y esos, como ustedes pueden ver, tienen su significancia estadística, que son eficaces, pero acuérdense ustedes, este es no para evitar hospitalización, no es para la visita que llegue a emergencia, no es que la bronquitis llegó y ustedes tienen que... No, no, no. Es cuando ya se hospitalizaron, y hospitalizados pueden reducir la estancia hospitalaria, ¿no? A eso se refiere. La reducción en tiempo de estancia hospitalaria también puede ser ayudada con la solución salina hipertónica y con solución hipertónica con epinefrina, según este metaanálisis, ¿no? La siguiente, por favor. No es metaanálisis, pero tiene la imagen del metaanálisis. Bueno, entonces el manejo inicial, ahí veamos, para que ustedes siempre tengan claro, ahora que están entrando al internado, sé que hay un grupo que ha ingresado al seguro de salud, las felicitaciones para ellos. Y acá están las fuentes donde pueden ustedes conseguir en un hospital, para conseguir siempre fuentes de dos tipos, ¿no? Del empotrado que está en la pared, que son los hospitales grandes ya generalmente, o de los cilindros, si es que no es un hospital que tenga una fuente de oxígeno primaria de ellos, ¿no? Entonces tienen que alquilar los balones de oxígeno. Y con eso ustedes consiguen el oxígeno. Ahora ya ha pasado de moda porque realmente el oxígeno es mucho más práctico y además más versátil, porque cuando requieren altas concentraciones de oxígeno, pues no hay otro modo. Tienen que usar el empotrado, el de cilindros. Los concentradores de oxígeno que tan comunes se convirtieron en la pandemia no sirven sino para dar hasta 4 o 5 litros por minuto, ¿no? Más allá de... Si yo quiero darle 10, 15 litros por minuto, como sería con una máscara con reservorio, pues ni modo, eso ya no sirve para eso. O sea, puede marcar 15, ¿no? Pero no da 15, ya eso se selló bastante bien. Por lo tanto, es una máquina que puede funcionar bien con las cánulas nasales, binasales de oxígeno, y quizás con unas máscaras con un flujo no muy alto, con un mínimo de flujo de 5 litros por ahí, ¿no? Hasta ahí podría llegar la utilidad del concentrador. La siguiente, por favor. Y acá ustedes pueden ver el FiO2 que se alcanza de acuerdo al sistema que se aplica y también al flujo, porque también el FiO2 depende no solamente del sistema, sino del flujo que le dan. O sea, si yo utilizo una máscara de oxígeno, como está la adolescente del medio, la que está en medio, es una máscara con reservorio, en esa máscara, si yo le doy 5 litros por minuto, le voy a dar una cantidad de oxígeno, pero si le doy 10 litros por minuto, le voy a dar más oxígeno. Y si le pongo máscara, mejor todavía. Así que va a depender del flujo y del sistema del equipo que estén trabajando ustedes, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay cánulas, máscaras con respiración, sin respiración, y el SINAF, que también ustedes ya conocen, ¿no? El sistema Venturi también es más o menos conocido. Muchos de los tratamientos en las emergencias se basa en lo que están viendo ustedes en los de arriba, en los niños más pequeños de arriba, ¿no? El lactante que está recibiendo cánula binasal de oxígeno, es la normal, y el otro, un niñito que unos 3 años aproximadamente, en el cual está recibiendo una nebulización a través de una máscara. Entonces, claro, nebuliza, eso vaporiza el líquido que está en el nebulizador abajo de la parte azul, y ahí se descansa un líquido, viene el flujo de oxígeno, o puede ser oxígeno puro, y lo rompe en pedacitos que el niño respira, el vapor de esa nebulización. Entonces va con la droga, ¿no? Y yo lo respiro a través de ahí. Es bastante útil y se usa, claro, con máscara para contener todo el producto, toda la droga, todo el salbutamol que está ahí, ¿no? Dentro de la máscara. La siguiente, por favor. El SINAF, por el otro lado, que está en el lado de la izquierda, el blanco, el más largo, tiene algo diferente en cuanto a que debe ser un gas, un oxígeno que debe ser calentado y humidificado. En la cánula binasal de oxígeno que vio en la lámina anterior, la cánula binasal normal no requiere oxigenación, ni se hace tampoco ni oxigenación ni humidificación, pero esto sí, como el flujo es mucho más alto, entonces sí puede causar problemas y por lo tanto hay que humidificarlo y calentarlo. Nunca se da una cánula de alto flujo si no se ha humidificado y calentado ese aire con ese oxígeno previamente. Y claro, con el SINAF yo sí puedo dar desde 21%
hasta 100% prácticamente, porque lo puedo mezclar, ¿no? Y las otras son sistemas ya de ventilación no invasiva, ¿no? Las de arriba y el de abajo, los dos de la derecha, ven ustedes, son unas máscaras que están a presión, y ya no están solamente colocadas ahí, sino están apretadas contra las facies del niño para que haya sello y evitar de que el aire se escape entre el intersticio del borde de la máscara y la piel del niño. Y así se puede dar un soporte, porque si quiero darle presión, o sea, ventilación no invasiva es con presión positiva, también, entonces tengo que sellar esa máscara. Y eso es un problema, porque puede producir problemas e molestias, incomodidades en los niños. Acá los niños están felices, pues no creo que le estén apretando mucho la cabeza en ese momento. El chiquito está dormido, felizmente, pero la verdad que protestan bastante. Cuando son mayores sí ya se les habla y pueden atender. O si están con compromiso del sensorio también, ya bueno, ya no protestan mucho, ¿no? Pero en verdad que no es un estado cómodo para cualquiera de nosotros que esté respirando y disfrutándose de respirar y de repente le pone una máscara que le aprieta toda la cara y le fastidia, si no se adapta bien sobre todo. La siguiente, por favor. Este reconoce el alto flujo, ya hemos hablado, este es el humidificador, está el calentador y el agua que tiene que estar llenando el humidificador en forma automática, ¿no? Y a la vez decíamos que se le puede dar oxígeno de 30 a 100%, claro que sí, pero para eso requiere no solamente la fuente de oxígeno, sino también la fuente de aire comprimido. Entonces, ese que está arriba a la izquierda, el que dice oxígeno y el mezclador de aire, esos air blender con oxígeno, eso es lo que junta los dos gases, y ahí uno simplemente con el dial determina, no quiero darle 33%, quiero darle 80%, y con eso el resto lo hace el aparato ese, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a pasar el SINAF, ya ustedes lo pueden leer con más tranquilidad. Pasa nomás. Pasa nomás ese también. Pásalo. Pásalo. Ajá, acá. Y cuando ya los sistemas que hemos visto, sea, digamos, la cánula binasal de oxígeno, la máscara de oxígeno, la máscara con reservorio, y aún el SINAF, no llegan a detener el proceso y el proceso sigue avanzando, entonces ya tenemos que pensar o en ventilación no invasiva o en ventilación invasiva. Soporte ventilatorio. Si yo tengo que intubar a un paciente en ese momento, tengo que ya usar lo que se llama las bolsas de reanimación autoinflable, que tienen las tres partes que están viendo en azul ahí, ¿no? La parte azul del medio, que es donde está el aire, la parte de la izquierda, que es la máscara que se adosa a la cara del niño, y la parte azul del otro lado, que es la bolsa, en donde se almacena el oxígeno para incrementar y enriquecer el FiO2 del aire que lo va a dar. Entre la bolsa y la máscara está la válvula, que es el sistema que le da vida prácticamente a este aparato. Esa válvula y la válvula que está atrás, la válvula que está también conectando la bolsa de reservorio con la bolsa misma del aire. Entonces, de ese modo, ustedes tienen este aparatito que es muy fácil de utilizar, y lo que tienen que aprender ustedes es a ventilar apropiadamente al paciente, porque no hay una sola ventilación para todos, porque las vías aéreas son diferentes, la permeabilización de la vía aérea no es la misma en todos los pacientes. Entonces tienen que hacer la adaptación apropiada de la máscara a la cara del niño. Y tienen que negociar, esa es la palabra, negociar con la posición de la cabeza del niño cuál es la mejor posición que permite el mejor pasaje de aire, porque lo que quieren es que el aire que ustedes le dan a través de esta bolsa de reanimación, la del medio, vaya al pulmón. No vaya a la boca, ni vaya afuera, sino hacia el pulmón. Que solamente pase por la boca, que vaya a través de la laringe y la tráquea para que llegue a los pulmones. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que ver es la excursión, la expansión del tórax cuando hacen esta reanimación respiratoria. ¿No? La siguiente, por favor. Pasemos eso. Y esto es lo que ustedes deben tener conceptualmente cuando uno se refiere al CPAP y al BiPAP, ¿no? El CPAP es presión positiva continua de las vías aéreas. Abajo está representado
En las ondas, en las ondulantes, en la línea ondulante de abajo, se ve la respiración espontánea que uno hace sobre el tiempo y en cuanto a la presión. La horizontal, tanto arriba como abajo, corresponde a la línea de cero, ¿no? Teóricamente de cero. Entonces uno respira, la inspiración es a presión negativa y la expiración es a presión positiva, y es lo que está graficado en la de abajo. Mientras que cuando nosotros aplicamos CPAP, la presión es constantemente, por eso es presión continua, constante, de la vía aérea, presión positiva, continua, o sea, en inspiración y en expiración. Claro, como el paciente respira solo, también la respiración va a disminuir la presión del sistema, va a disminuir la presión del sistema en la inspiración, pero va a aumentar en la expiración. Pero digamos que su presión se va a mantener siempre en 10, la que yo le aplico a través del sistema. Pero él va a cambiar esa presión cuando respira espontáneamente. La idea es que el CPAP se aplique en niños o en personas que tengan respiración espontánea. Nunca se aplica en un paciente con apnea. No tiene sentido, ¿no? Tiene que respirar para ser eficaz. Si no respira, igual va a morir el paciente. Tiene que ser un paciente que respire solo, que tenga cierta dificultad para respirar, sí, pero que sea capaz de respirar solo, que no tenga un patrón respiratorio normal y menos que tenga una apnea o bradipnea, ¿no? Esos pacientes ya requieren ventilación invasiva como soporte ventilatorio completo. La siguiente, por favor. Es lo mismo el CPAP, podemos pasar la respiración como inspiración y expiración sobre una línea de 10 si es que le estamos dando 10 centímetros de agua de presión de CPAP, ¿no? La siguiente. Todos hablando del CPAP, que es una de las más comunes que se aplican. La siguiente, por favor. Ya estamos en el 13. Y el BiPAP, que es, arriba está en azul el CPAP y en rojo está abajo el BiPAP, que es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, la misma presión positiva continua, sino que periódicamente, cada cierto tiempo, le elevo la presión durante, digamos, unos 2 o 3 segundos, depende de lo que uno plantee, ¿no? Entonces, yo le elevo, digamos, 3 segundos, le elevo la presión del CPAP y después se la baja nuevamente. Y después de otro tiempo, le elevo otra vez 3 segundos. Y así estamos en ese plan todo el tiempo. Entonces, en lugar de hacer un CPAP, es un BiPAP. Pero es un CPAP en 2 niveles, ¿no? Realmente, el nivel alto de 10 y el nivel bajo de 5 en este caso. Ese es lo que se refiere el BiPAP. ¿Cuál es la ventaja sobre el CPAP? Que esas inspiraciones, esas presiones altas permiten simular lo que fuera una inspiración. Si el paciente no tiene, si uno sospecha que el paciente no está muy bien respirando, le puede ser más útil un BiPAP que un CPAP. Ya hemos dicho que el CPAP no se aplica en ese grupo de pacientes. Entonces, podría ser, antes de intubarlo, un intento con este sistema de BiPAP. La siguiente, por favor. Y este es lo mismo, pasa nomás, lo siguiente. Esas son otras interfaces conocidas, ahí van a ver solamente hay nasales. Bueno, la que está al costado de la carita de es la cara de la Cat Winkel, que se utiliza también para dar CPAP. Sella la nariz, como ustedes pueden ver, ¿no? Y abajo están las máscaras que se pueden ver, máscaras nasales, máscaras buconasales también, o la máscara facial que está ahí en la línea de la figura C, ¿no? La siguiente, por favor. Hay varias, hay otras también que son más grandes, toda la cara. Es más raro en niños y también es más intimidante para el niño, ¿no? La siguiente, por favor. Pero todos tienen el mismo sistema de entrada de aire a presión, ¿no? O el helmet, que es todo el casco, ¿no? Todo el casco de la cabeza. La siguiente, por favor. Creo que ya estamos terminando ya, si no me equivoco. Solamente si se están aplicando ustedes una ventilación no invasiva, no es para que ustedes lo dejen ahí pensando que va a funcionar. Al contrario, ustedes no saben si va a funcionar y tienen que estar pensando en identificar si no está funcionando. Pues si está funcionando, todo está feliz y contento, pero si no está funcionando, el primer preocupado debe ser el pediatra, porque es su responsabilidad. Responsabilidad de no prolongar un tratamiento ineficaz con el riesgo de que el paciente termine haciendo un paro cardiorrespiratorio y muerte, que ha sucedido, ¿no? Por prolongar excesivamente, no lo intubo, ahí está, pues no lo intubaste. Entonces, hay un momento que uno tiene que identificar, ¿no? ¿Cuánto tiempo es variable? No se le puede decir. Ahí le hemos puesto, miren, el rango que hay 6 veces, más o menos, ¿no? Pero digamos que uno lo tiene que ir viendo continuamente. Nosotros ponemos unas 2 horas o 3 horas como máximo, ¿no? A menos de que sea evidente que ya fracasó antes de las 2 o 3 horas. Pero si no, ese es el tiempo máximo de observación. La siguiente. Creo que es
No, ya. Cerramos esto y más bien, ya acá podemos dejar de... Listo, gracias, Reilly. Y más bien, si quieren hacer una pregunta sobre esto. Doctor, una consultita. En las diapositivas me di cuenta que decía que como tratamiento de bronquiolitis también se había usado este, placebos. ¿Eso quiere decir que no le daban nada y tenía cierto grado de mejoría? Así es. ¿Alguna observación? No, solo que me parece interesante cómo reaccionaban de manera positiva al placebo, ¿no? Y si se podría seguir usando o se podría complementar, me parece interesante. Eh, sí, o sea, eso fue motivo de otro estudio. Pero, o sea, en primer lugar, éticamente siempre es cuestionable un placebo en niños. Siempre. O sea, la investigación en niños siempre está limitada por el hecho de que es una población vulnerable, ¿no? Como tal. Porque no deciden por sí mismos, sino son sus padres los que deciden. Y los padres muchas veces están sesgados por la información que el médico le dé y cómo se le dé. Entonces, el uso de placebo en niños, la investigación en niños ya es limitada de por sí, y el uso de placebo como ensayo clínico, pues es un ensayo clínico, también está bastante cuestionado. Pero digamos de que teóricamente podría ser, no teóricamente, sino técnicamente podría ser aceptable si un comité de ética lo discute, que son como 8 o 10 personas, lo discute, y gente supuestamente capacitada, raciocinio e imparcial, ¿no? Y que deciden si no es peligroso, ¿no? O sea, el comité de ética no está para defender la institución donde se hace la investigación, ni al médico, está para defender al paciente, al participante en la investigación. Para eso está definido un comité de ética. Su fin primordial es el cuidado y la defensa del paciente, evitar que se abuse del paciente. Para eso es un comité de ética. Así que cuando uno recibe como miembro de un comité de ética una investigación en niños con té placebo, no lo rechaza de plano, pero lo mira de lejos primero, y después lo analiza, lo estudia y después comparte con otros sus posiciones, se discute y se llega a una conclusión. Se puede usar cuando no existe la evidencia suficiente de que las drogas utilizadas en ese momento se hayan sido útiles, que es el caso de la bronquiolitis, por ejemplo. Si no tenemos una evidencia sólida, entonces de repente esta droga o esta combinación de drogas puede ser mejor que todas las anteriores y podría utilizar. ¿Pero contra qué lo comparo? Entonces, el uso de placebo permitiría en ese caso compararlo con lo que es nada, ¿no? O sea, efectivamente, con lo que no significa nada. Pero ¿qué pasó? Que en los estudios en los que se ha hecho, se ha demostrado que lo que se usa en placebo es solución salina. Solución salina normal, ¿no? A 9 por 1000. Entonces, solución salina 9 por 1000 también produce... O sea, si la solución que se utiliza es solución hipertónica, la razón de la solución hipertónica es que por su hipertonía disminuye el edema de la mucosa y que por eso puede disminuir, mejorar la luz de la vía aérea, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas una solución salina, supuestamente está a la misma osmolaridad, ¿no?, que la mucosa. Entonces no tendría que producir nada. Pero se equivocan, porque en la práctica sí se ha visto que la solución salina por sí sola disminuye los índices respiratorios. Entonces el placebo dejó de ser placebo. O sea, la solución salina no es tan eficaz, no llega a ser tan eficaz, pero sí se ha visto que tiene ese efecto. Entonces, por lo tanto, más que placebo, lo que se está investigando es la solución salina, y ya se investigó que no da una consistente mejoría en lo que es el pasaje del aire. Y en este caso, el placebo, no, en este caso tampoco ha sido positivo, ¿no? Pero no se sabe cuánto ha influido en muchos de los resultados, ¿no? Cuánto ha influido en decidir que salga positivo una asociación o que no salga positiva la asociación, porque algo de efecto se ha visto, y eso sí se ha demostrado también. Entonces, el uso del placebo hay que tenerlo con cuidado, y en este caso el placebo no resultó tal, ¿no?
no del todo por lo menos. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos rápido a lo que es las preguntas sobre shock. ¿Quién quiere preguntar? Como mi pantalla no se mueve, compartiré la pantalla que no se mueve, ¿no? Ok. Bastante interesantes sus preguntas. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Cuántos? Hay 24 asistentes, ¿no? Giancarlo, ¿cuántos tipos de shock conoces tú? Bueno, shock hipovolémico, ¿no? Shock séptico. También hay el shock anafiláctico, ¿no? Shock cardiogénico y el neurogénico. Ok, son relativamente frecuentes causas de shock, ¿no? Y digamos, ¿cuál sería la diferencia en manejo? Que esta pregunta va ¿para quién? A ver, para todos. Para Ricardo Nicolás. ¿Estás ahí? Sí, doctor. Ok, ¿habría alguna diferencia entre el manejo, por ejemplo, de un paciente con un shock cardiogénico, de un shock hipovolémico? ¿O es el mismo tratamiento? Creo que sería diferente, doctor. Porque la hipovolemia estaríamos viendo el volumen que tenemos que está causando dificultad al paciente. ¿Cuál sería la diferencia? Ricardo, ¿me escuchaste? Sí, sí, en el shock cardiogénico estaríamos comprometiendo más que nada lo que es me estoy confundiendo. O sea, tú dices que sería diferente porque tienes que contemplar el volumen que puedes darle, ¿no? ¿A qué te refieres? Claro. ¿Puede ser más preciso? No lo tengo claro todavía, doctor. Sí. Ok, gracias, Ricardo. Melanie, ¿tú tienes un poco más claro el tema? Melanie, ¿estás ahí?
Bueno, Mary nos abandonó. Jean-Pierre, ¿tú estás ahí al tanto de la pregunta? Veo que tampoco está Jean-Pierre. Y una última intento con Carlos Zúñiga. Muy bien. Entonces, a las personas que están acá presentes, les agradezco que hayan estado hasta acá. Si no quieren hacer una pregunta sobre shock o sobre insuficiencia respiratoria, si fuera el caso, bien, y si no, estamos a sus órdenes. Doctor, una pregunta. En el shock cardíaco tenemos el problema de que el corazón como bomba está limitado, ¿no? Entonces, justamente como dijo el compañero, no podemos administrar fluidos de manera exagerada porque sobrecargamos al corazón y obviamente sabemos que este no va a trabajar bien, ¿no? Entonces, de repente pensaríamos en ionotrópicos o de repente pensaríamos en hacer unos estudios complementatorios de las enzimas cardíacas, ¿no? Para determinar la etiología de este shock cardíaco, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál sería mi primera valoración? ¿Determinar la etiología o buscar que el corazón mantenga su contractibilidad? La etiología no es necesario si tienes un contexto fisiopatológico claro, ¿no? O sea, claro que es útil la etiología para que finalmente el paciente pueda corregirse. Pero para corregirlo del shock, no de la causa que originó el shock, sino para la gente del shock, en ese caso cardiogénico, puede que no, simplemente dices, ajá, yo sé que este es un shock cardiogénico, aunque no sé si esto es una cardiopatía congénita o es una miocarditis, o sea, ¿cuál será? Obviamente no debería ser un taponamiento cardíaco porque si no lo diagnosticas eso rápidamente, no existe manejo de líquidos que te puedan ayudar, excepto el líquido pericárdico que tiene que drenarlo, pero ningún líquido va a sacarlo del shock a ese paciente, ¿no? Entonces, si bien no necesitas el diagnóstico preciso del problema para poder manejar el shock, sí necesitas el diagnóstico preciso para finalmente resolver el tema. Ahora, en cuanto al manejo del shock cardiogénico, primero tienen que sospechar, ¿no? ¿Cuándo sospechas en un shock cardiogénico? Si tienes un paciente que ya tiene un antecedente de cardiopatía en primer lugar. En ese caso, ya. Si el paciente tiene, a la hora que uno lo ausculta y lo examina, encuentras un tercer ruido cardíaco, un soplo sistólico, por lo menos de 3 o 4, dices, caramba, no va a ser un problema también acá. El 3 no es necesariamente patológico, el 4 sí ya es patología anatómica, ¿no? Estructural. El 3 puede ser una patología funcional nada más, pero cuando hay un soplo importante, quiere decir que puede ser que hay una patología ahí anatómica. Entonces, uno sospecha si encuentra tercer ruido, cuarto ruido cardíaco, sobre todo tercer ruido, y también si es que existe un soplo importante. A su vez, un dato importante en niños, sobre todo en lactantes de 1 año hasta 2 años, es la hepatomegalia, porque a diferencia del adulto, que uno ve edema en los miembros inferiores, porque la posición usual del adulto es estar de pie en bipedestación, la posición usual del niño de 1 año o menos es estar echado. Entonces, ellos no van a tener edema en los pies. Es más difícil verlo en la parte de la espalda o lumbar. Y lo que uno sí puede tener es como existe una insuficiencia cardíaca para eliminar la cantidad de líquido que llega al corazón,
esa cantidad de líquido que llega al corazón llega primero al ventrículo derecho a través de la aurícula derecha. Y si esa llegada está impedida, porque ya hay una presión incrementada dentro del ventrículo derecho y dentro de la aurícula derecha, entonces la sangre de la vena cava que llega a la aurícula derecha va a verse impedida de drenar ahí en la aurícula derecha. Y por lo tanto se va a acumular sangre en forma retrógrada. Y lo primero que aparece en ese camino retrógrado desde la aurícula derecha hacia las venas más distales es el hígado. Entonces se incrementa la presión en la vena cava, se incrementa la presión en la vena cava torácica y después en la abdominal. Y a la hora que llega ahí, incrementa la presión en la vena hepática. Entonces, la hepatomegalia es un hallazgo sumamente común y sumamente útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, en los pacientes pediátricos con problemas de shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca sola, ¿no? Entonces, uno encuentra, por ejemplo, este caso de hepatomegalia, si no tiene otro contexto, ¿no? Que pudiera causar hepatomegalia, es una enfermedad de depósito, sea una hepatopatía conocida, no, pero de repente tiene un problema de hígado. Ahí hay una hepatomegalia significativa y aunque es raro ver el reflujo hepatoyugular, la hepatomegalia es muy, muy consistente, ¿no? Entonces son datos que pueden ayudar a sospechar que exista este tipo de patología. Ahora, en cuanto a los líquidos, ya no sé, ¿verán ustedes? Sí se comparte su escritorio, doctor. No, ¿la lámina estás viendo? Está en modo múltiple, ¿no? Vemos todas sus diapositivas en chiquitas. Ah, Está en la diapo 37. este es... En la copita. La copita, está brindando conmigo. No, La copita está ahí, pero no sé si la ven ustedes. No, doctor. Creo que se ha congelado su pantalla otra vez, porque yo lo veo todas las diapositivas chiquitas, ¿no? Y para que se vean grandes podría presionarlo en la copita, pero creo que es porque se le ha congelado. Ajá, sí, no. Ahí ves. No, doctor, está congelado, doctor. Ahora sí, doctor. ¿No? Y ¿la sigues viendo? Sí, doctor.
volumen, el ventrículo, ¿no? Sí, Corazón normal. correcto. Bueno, si se acuerdan, esta es la curva de Starling, ¿no? De Frank Starling. Sí, doctor. La curva de Frank Starling grafica lo que sucede fisiológicamente en el corazón o fisiopatológicamente en el corazón conforme la precarga, que está en la horizontal, en la abscisa, se incrementa. ¿Y qué sucede con el volumen de expulsión que está en la vertical, ¿no? Entonces se entiende de que si yo me voy de izquierda a derecha, entonces voy a conseguir una respuesta de arriba hacia abajo. Es decir, perdón, de abajo hacia arriba. Es decir, que si yo le doy un poco de precarga, o sea, líquidos al ventrículo derecho, que es la precarga, o al ventrículo izquierdo, porque de ahí pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Si le meto líquidos al paciente y aumento la precarga, entonces debo incrementar el volumen de expulsión. Y eso sucede en forma proporcional, pero no lineal, porque estas no son líneas, estas son curvas. Lo que sucede en un corazón normal es ¿no? Está en la roja, en la línea roja. Y ahí vemos lo que pasa con todos nosotros cuando recibimos líquidos, ¿no? Si recibimos líquidos, entonces nosotros, si estamos, digamos, en este punto, ¿no? En este punto de acá, y yo, en este punto de precarga, ¿no? En este punto de precarga acá, sería por acá. Si yo, cuando estoy estando acá, recibo una carga de líquidos, esa carga, ese bolo de líquidos, entonces el líquido, la precarga va a incrementar hasta acá y por lo tanto yo voy a incrementar mi volumen de expulsión, ¿no? Lo que yo antes expulsaba acá, ahora expulso acá, que es más que lo anterior, porque tengo más precarga. Eso en un corazón normal. Eso sucede en un corazón normal. O sea, si yo tengo mi corazón que funciona normalmente y me dan más líquido, entonces mi volumen de expulsión va a incrementarse. Y va a incrementarse en forma proporcional a la cantidad de líquido que haya recibido, porque hay más volumen sanguíneo circulante y entonces el ventrículo izquierdo puede bombear más porque le llega más. Esto no necesariamente sucede en un corazón que está fallando, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El corazón que está fallando no sigue la curva de un corazón normal, está bastante alejada y mucho más aplanada, si ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando ya él está en una precarga X, cualquier incremento en la precarga podría incrementar, pero en pocas palabras no incrementaría la misma cantidad que se incrementaría si el corazón estuviera normal. El ángulo alfa y el ángulo beta refleja estos dos cambios, ¿no? Obviamente que el ángulo beta es menor que el ángulo alfa, o sea que la cantidad de expulsión, de volumen de expulsión del corazón en esta gráfica del corazón claudicante es muy poco incremento, ¿no? O sea, el corazón claudicante, el corazón de un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, no va a responder de la misma manera. Pero también en un corazón normal, y acá aprovecho para hacer lo que es el tema de los líquidos y los volúmenes que han habido, es que con tanto líquido que le ponemos a los pacientes sépticos, puede suceder de que el paciente recibe un bolo y pasa de acá hacia acá, como habíamos mencionado, ¿no? Y después dicen, no, mejor le pones un poco más porque ha respondido bien, y le pones un segundo bolo que pasa de acá hasta acá. Y llega en un momento en el cual el paciente ya está entrando a la máxima capacidad de volumen de expulsión que tiene ese corazón para ese momento. Si tú le pones un tercer bolo a este grupo de pacientes, entonces lo que corre ese riesgo es que ya prácticamente no haya ningún cambio en el volumen de expulsión. ¿Se das cuenta, no? Este volumen de expulsión mejoró de acá a acá. O sea, de este volumen de expulsión mejoró hasta acá. Y de acá mejoró hasta acá. O sea, desde acá mejoró el volumen de expulsión hasta arriba. Pero cuando yo le aplico de acá un tercer bolo, si estuviera acá, o si ya estoy en esta parte de la curva, si le meto cualquier bolo, lo que voy a lograr en volumen de expulsión es una mínima cantidad. Una mínima cantidad. O sea, ya casi no logro conseguir una mejora en el volumen de expulsión. Aún así, el corazón sea un corazón normal, porque ya alcanzó el máximo de capacidad de volumen de expulsión o el máximo estiramiento en la fibra, como decían los fisiólogos antes, ¿no? Ya se estiró lo más posible, ya no se puede estirar más, entonces
ya solamente queda mantener lo mismo que tenía y no hay más. Pero lo que sí voy a lograr es lo que está acá. Es decir, que conforme más líquidos y yo llegue a la parte plana de la curva, lo que yo voy a lograr no es mejor incremento en el volumen de expulsión, sino que voy a conseguir mayor edema a nivel pulmonar. Esta gráfica que está en contraposición a la línea Starling, la curva de Starling, es la línea de edema a nivel pulmonar extravascular, esta línea. Y como ustedes pueden ver, mientras más líquidos le pongamos, hay más volumen extravascular en el pulmón. O sea, más edema pulmonar, en otras palabras. Entonces, el edema pulmonar es mínimo mientras el corazón esté en la parte de la curva que sea ascendente, casi lineal, no vertical, pero sí ascendente claramente, ¿no? No se ha aplanado, no ha causado su punto de inflexión todavía esta curva. Entonces sigue subiendo. Mientras yo esté en este plan, este volumen extravascular pulmonar no se va a afectar, no va a haber edema pulmonar. Pero cuando yo estoy a partir de este punto, a partir hacia adelante, sí, el volumen de expulsión va a ser muy pobre y la cantidad de líquido que se va a almacenar en el pulmón va a ser cada vez mayor. Entonces, por eso es que no solamente en el corazón claudicante, sino en el corazón normal, dependiendo en qué parte de la curva esté, la cantidad de líquidos puede causar daño, porque si yo consigo más edema pulmonar, lo que le voy a agregar a ese paciente ya no es solamente el problema del corazón, del shock, sino también el problema que va a tener un edema pulmonar y una mala oxigenación. Y esto es lo que uno intenta evitar actualmente en lo que es en los manejos de shock, de sepsis, ¿no? Los bolos, la cantidad de líquidos. Digamos que lo que se puede decir con seguridad a esta altura ya en medicina crítica es que la sobrecarga hídrica, que la causamos nosotros porque le ponemos más líquidos a los pacientes por una u otra razón o por un otro argumento, la cantidad de líquidos que le ponemos a los pacientes puede causar una sobrecarga hídrica, y que la sobrecarga hídrica está asociada a mayor mortalidad. También a otros factores, ¿no? Como falla renal, estancia hospitalaria, ventilación mecánica, hay una serie de desenlaces ahí, pero ya con bastante mayor mortalidad es suficiente. Y eso se explica por esta contraposición de la curva de Starling con la contraposición de la curva de agua extravascular pulmonar, ¿no? Entonces, si llegan a tener claro este concepto, podrían guiarse por ahí. No, claro, uno no tiene esta curva en cada paciente, ¿no? Yo cuando tengo un paciente, yo quisiera tener su curva así como esta, no la tengo que verlo. Y por eso es que lo que ahora se plantea ante cualquier paciente que yo le esté poniendo líquidos es que tenga ciertas medidas, las llamadas dinámicas, no estáticas. Por ejemplo, la presión venosa central era una medición estática, porque decía, tiene presión venosa, la presión venosa central normal es de 8 a 12 centímetros de agua, ¿no? Entonces, está bien, entonces, si está bien, ponle, no hay problema. Y entonces uno le ponía y ya pues se acabó el tema, ¿no? Pero cuando la presión venosa central se monitorea y se vuelve una medición no estática, como en ese caso, sino dinámica, sino que le pongo el bolo y veo qué pasa con la presión venosa central. Entonces, si yo tengo una presión venosa central, digamos, de 6, un poquito bajo, y le pongo un bolo, y después esa presión venosa central está igual a 6 o entre 6 y 8, yo digo, bueno, ese corazón todavía funciona bien, ¿no? Y le puedo poner un segundo bolo. Y entonces, pero el segundo bolo me sube de 8 a 14, está por ahí. Pero yo ya me di cuenta que ese sujeto ha subido demasiado la presión venosa central. Es decir, que ese corazón ya no está bombeando toda la sangre que le llega, porque del volumen que le estoy metiendo a través del bolo, estoy metiendo más volumen de sangre al corazón derecho. Y eso ya no lo expulsa del todo porque subió excesivamente. Debería quedarse igual, en el mismo nivel de 6 a 8 o de 8 en 8 y ahí a 9. Pero si ya sube una porción significativa, más de 20 a 30% del nivel previo, entonces uno ya tiene que tener cuidado. Entonces las mediciones estáticas nos permiten en el paciente individual, en aquel que yo le estoy poniendo bolo, que es mi paciente, ya no es una masa, no es un estudio, es mi paciente, le estoy colocando el bolo y veo qué pasa con ese paciente en la presión venosa central. ¿No tengo presión venosa central?
O sea, ustedes no tienen nada donde van a estar, pues entonces tienen sus manos, tienen sus ojos y tienen pues su cerebro. Pues, ¿no? Entonces comienzan a evaluar ahí al paciente. Dependiendo de la edad, el hígado es muy buen indicador, como decíamos, ¿no? O sea, el hígado es el primer indicador que va a decirnos si el paciente está recibiendo más líquido que debe y que ese líquido ya no lo puede manejar ese corazón. Comienza a crecer el hígado. Para eso ustedes lo examinaron el abdomen desde el comienzo. Entonces ya saben dónde estaba el hígado al comienzo, si es que había hígado, si es que había hígado palpable, ¿no? Entonces ahí ustedes comienzan a evaluar el crecimiento del hígado. El crecimiento del hígado es inmediato casi. También pueden ver, igual lo que decíamos, los ruidos cardíacos anormales y también la dificultad respiratoria que aparece. Paciente que no tenía dificultad respiratoria y después de que le estoy poniendo los bolos comienza a dificultad respiratoria, pues hay que sospechar que está haciendo edema pulmonar, ¿no? Porque ese paciente está sintiendo que no puede respirar bien, porque está lleno de líquidos, entonces comienza a haber poliapnea. Y también, por supuesto, si baja la saturación, o si aparecen en niños mayores, no en lactantes, en niños mayores los crepitantes basales, sobre todo en la parte posterior y basal, ¿no? Entonces, todos esos son signos clínicos que pueden ayudar. Claro, para la finura del cuidado crítico, porque ya se vuelve un poco sofisticado este tema, la finura, con todos los monitoreos que hay ahora, entonces esto ya resulta siendo un poco burdo, pero ante las realidades que tenemos en sitios tan alejados y tan pobres de apoyo, que son elementos clínicos que por lo menos evitan un daño más severo para ese paciente, ¿no? Quizás se nos haya pasado la mano y todavía no nos damos cuenta, pero con toda seguridad que no vamos a seguir avanzando si es que la cosa nos dice algo de lo que estábamos hablando hoy en ese momento. Entonces, para un corazón claudicante, lo primero es evitar un exceso de líquidos. Y el uso de inotropos, claro, eso funciona solamente si es que el paciente está en esta, ¿no? En esta zona, en esta curva, que es un paciente que tiene un corazón claudicante y que por lo tanto con el inotropo, acá no tengo esa gráfica, yo esa curva la voy a elevar, ¿no? La voy a enderezar. Así como está aplanada acá, ¿siguen viendo la curva o ya no siguen viendo la curva? Pero no son... Sí, sí, doctor. Ok, entonces esa curva la voy Sí, a doctor. levantar, ¿no? A levantar, haciéndola más cercana, más paralela a la curva roja. Entonces, eso es lo que hace el inotropo, ¿no? O sea, mejora la contractilidad del músculo cardíaco. Es lo que hace. Lo que no va a hacer eso es en este corazón, porque es un corazón normal. Entonces, ¿qué más puede hacerlo? Entonces, ahí el inotropo no va a funcionar mucho. Podría funcionar el vasoconstrictor, el vasopresor, si es que hay una vasodilatación periférica, pero no es el tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Esta área de la respuesta cardiológica puramente se vería con el líquido y también con el inotropo. Entonces, si es un shock hipovolémico, usualmente la respuesta va a ser muy fácil y muy rápida y muy evidente, ¿no? Un paciente que viene deshidratado grave, severo, con shock, signo de shock, y tiene diarreas y vómitos, ustedes no pueden hacerse mucho lío, ¿no? O sea, simplemente le ponen el primer bolo 10 por kilo, 20 por kilo puede ser si están bastante seguros que es un hipovolémico puro, si no está asociado a ninguna otra condición como sepsis. Entonces es un hipovolémico puro porque tiene diarreas como 10, 15 al día, abundantes, qué sé yo, todo ha sido brutal y vómitos, no come nada y lo ven con los ojos hundidos, apático, tirado, en oftalmos. El signo de pliegue no tiene mucha importancia, pero pulsos débiles, todos los signos clínicos de shock. Entonces ustedes le ponen el bolo y pueden ponerle 20 por kilo en ese paciente que sospecha que es hipovolémico. Si sospecha que es séptico, preferible que le pongan 10 por kilo. Entonces ahí ustedes le colocan ese 20 por kilo en el hipovolémico y ven la respuesta, ¿no? Puede recibir un segundo y hasta un tercer bolo. Esos pacientes hipovolémicos, porque usualmente esos son pacientes que tienen un corazón normal. Es un paciente que no está fallando. No es como el séptico, que tiene un corazón que está afectado por las citoquinas. Estos no, pues estos no tienen la respuesta inflamatoria, simplemente tienen la falta de volumen dentro del sistema vascular. Entonces, después hay un poco más de liberalidad en el uso de los líquidos, pero tampoco en forma ciega. Ustedes van viendo la respuesta, ¿no? Evalúan siempre la respuesta. Y nunca más de 60 por kilo en una hora. Nunca más de 60 por kilo, porque significa que eso ya
probablemente ha llegado a esta parte de la curva que se aplana ya, siendo un corazón normal. Entonces, hay variables, por supuesto, los pacientes son diferentes. Recuerden ustedes que cada paciente representa un reto distinto, aun cuando tenemos marcos referenciales genéricos y podemos decir a todos los niños le pongo 10 por kilo, a todos los niños 20 por kilo, después nos damos cuenta que de repente para ese 20 por kilo fue mucho, ¿no? Y para el otro fue poco. Entonces, ya vamos aprendiendo de que las cosas no son iguales para todos. Entonces, su intuición clínica va a detectar, de acuerdo a los datos clínicos que tengan, datos de anamnesis que tengan, datos de respuesta en ese momento que vayan haciendo las primeras intervenciones, le va a permitir orientar mejor si siguen por ese camino, cambian, se modifican el camino o lo acentúan incluso, ¿no? Dependiendo de cada caso. Bueno, en el caso de la pregunta, sí, la troponina es el enzima que más ayuda a la evaluación de la lesión a nivel miocárdica, pero no lo vas a encontrar, pues. No vas a encontrar. Vas a encontrar la otra enzima, ¿cómo se llama esta? Que usamos más comúnmente para el corazón, que eso sí está bastante ubicua. Bueno, no me acuerdo la enzima esta. CPK, la fracción miocárdica, ¿no? La fracción miocárdica de CPK. Entonces, eso también podemos tenerlo. Depende de si es que el laboratorio tiene, porque a veces ni eso tampoco tiene, ¿no? Entonces, como biomarcador, no creo que tenga mucha utilidad en las partes más periféricas de nuestro país, ¿no? En hospitales sí podría ser útil encontrarlo ahí, para ver cómo responde. Pero yo te sugiero de que lo que nunca te va a faltar, nunca vas a necesitar un laboratorio, es tu juicio clínico, ¿no? El juicio clínico, el conocimiento que tengas, conocer la fisiopatología de la respuesta, te va a dar la posibilidad de entender lo que estás haciendo y si que lo que estás haciendo está en un camino equivocado o no. Y eso no te lo va a quitar nadie. No necesitas ninguna máquina ultra moderna para eso, ¿no? El sentido común que siempre debes utilizarlo, aún con las máquinas modernas, porque también ya sabemos de lo otro, ¿no? Así que no es para que... una de las cosas que más advertimos a la gente joven es que no pueden descansar en la máquina para poder hacer todo. Yo veo que muchos residentes, por ejemplo, ya no están examinando a los pacientes. Y eso no puede ser, pues, no puede ser. O sea, la máquina le dice el monitor, le dice esto y se confía en el monitor. Y eso no está bien porque los monitores también fallan. Son máquinas, pues, ¿no? Son máquinas. Fallan menos que nosotros, es cierto, desde el punto de vista de funcionamiento, pero fallan en el sentido de que una mínima afectación de su sistema interno nos puede dar datos absolutamente erráticos. Y si uno no se percata de que eso está mal, o sea, eso no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser yo? Le toco el pulso y yo le cuento que está en 80, pero me dice que está en 180. No puede ser, ¿no? O sea, hay alguna cosa que está mal. O estoy yo con mi dedo o está él. Entonces, tienen ustedes que evaluar cada situación en particular. Y me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado con un paciente pediátrico hace un tiempo, ahí que la enfermera me llamó angustiada cuando yo estaba cambiando de turno, ya me estaba yendo, y me dice, doctor, mire, el paciente que usted ha visto hace un momento, no sé cuánto de frecuencia cardíaca tenía, montones. Entonces, pues yo lo acababa de ver y lo veo al paciente con la cara y veo que su expresión pues no era ningún paciente que tenía más de 200 por minuto ni nada de eso. Entonces, digo, ¿qué cosa? Entonces, le toco el pulso primero, porque el monitor sí decía pues una cifra exagerada, ¿no? Entonces, le toco el pulso, nada. Y entonces, antes de darle un antiarrítmico o una droga, digo, pero no, acá hay algo raro. Y entonces, veo entonces en el monitor, lo que estaba al costadito era la imagen de la onda del pulso. Y me doy cuenta que estaba errática, pues entonces, y como la sensibilidad de lo que el contador, o sea, una cosa es la imagen pletismográfica, o sea, de la onda del pulso, y otra cosa es la cifra que sale, ¿no? Entonces, se supone que la onda del pulso debe ser 80 veces por minuto, entonces me sale 80. Pero si yo veo 80 acá
y veo que sale un montón más en la onda epileptográfica, digo, algo está mal, este contador no está contando bien. Pero acá estaba contando de más, y estaba contando mucho más, y cuando veo la onda, veo que había onditas chiquitas que eran por interferencia. Y esas onditas chiquitas, por la sensibilidad del monitor, la estaba contando como pulso, y no era pulso, pues. Entonces, simplemente tuvimos que desconectarlo, tocarlo de nuevo, ¿ya? Y ya se arregló el asunto. Entonces, los monitores, las máquinas son sumamente útiles y nos ayudan muchísimo, muchísimo. Pero para ustedes que van a salir a los internados, las máquinas no reemplazan, por lo menos todavía, ¿no? Ya la inteligencia artificial, como estamos viendo cada vez más, nos desplaza o nos pretende desplazar. Quizás ya no desplaza a muchos, pero todavía existen estas inconsistencias tecnológicas que todavía no podemos estar seguros de confiar en ellas, de tal manera que ya no utilicemos nuestro criterio. Y eso nunca debería pasar, independientemente de lo que suceda más adelante, ¿no? O sea, no debería pasar que seamos reemplazados en el pensamiento, en el análisis crítico por una máquina. Bueno, ya ustedes tendrán otro tipo de pensamiento de repente de que unos años. Entonces, Rayleigh, bueno, estamos viendo tu tema ahí. Entonces, ya son casi las 5. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Sí, no sé quién habla. Buenas tardes, Adriani. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Cuando dice fluido endovenoso dirigido, por ejemplo, cuando hay shock hipovolémico, a diferencia de cuando dice cautios o precavido, ¿por qué se da esa diferencia de definición y a qué se refiere? Y también cuando hay shock distributivo, le da azul de metileno en el tratamiento y ácido ascórbico. Así, la primera pregunta, ¿cuál fue? Fluido endovenoso dirigido y diferente en endovenoso dirigido en shock hipovolémico y precavido en shock cardiogénico. ¿A qué se refiere esa diferencia de palabras? Claro, o sea, no estoy seguro esa traducción de precavido, pero lo que sí... ¿Tienes la palabra en inglés? Cautious. Caution, cuidadoso. O sea, cuidadoso no significa que no lo hagas, sino que observa bien lo que estás haciendo, ¿no? Ok, entonces cuando tú tienes un paciente con shock hipovolémico, creo que lo mencionamos hace un momento, como el corazón está bien, entonces ese corazón tiene más reservas para manejar el líquido que le estamos dando. Y entonces, dentro de los estándares normales de 20 por kilo hasta un máximo de 60 por kilo en el lapso de una hora, es algo que un corazón normal lo puede tolerar. Un corazón que esté fallando, como es un corazón de problema cardíaco, un corazón que tiene una mala contractilidad, que no tiene una buena dilatación, porque hay, acuérdate, disfunción diastólica, disfunción distólica, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas que pueda tener, o ambas cosas que pueda tener, hace que estos pacientes no manejen bien los líquidos, como se ve pues, en los pacientes cardíacos, ¿no? Entonces hay que darles dieta líquida, poco líquido, porque no maneja bien los líquidos y se tienden a edematizar. Entonces, estos pacientes tienen que tener cuidado con los líquidos. Puede ser que un paciente cardíaco entre en shock, pero claro que sí, tiene todo el derecho. Bueno, o sea, ese puede estar, es un problema porque esta es una de las grandes disyuntivas o dilemas que tiene el médico de urgencias cuando encuentra a esos pacientes que tienen, por un lado, una situación antagónica, ¿no? Entre uno y otro. Por ejemplo, en este caso, tenemos pacientes que manejan mal los líquidos, que hay que cuidar los líquidos y sin embargo entran en shock. Y entonces yo tengo que ponerle líquido,
Pero tengo que poner el líquido porque está chocado, pero a la vez yo sé que ese corazón no va a aguantar ese líquido de la misma manera que lo aguantaría un corazón normal. Entonces, ante esa situación, ante ese dilema, ante ese problema que se presenta, uno lo que dice es, vas a administrar líquidos porque ese paciente efectivamente está chocado y lo que quieres es levantarle la presión. Y una forma de levantarle la presión podría ser el líquido. Muy bien. Usa el líquido, pero nunca uses el líquido en la misma magnitud, ni en la misma velocidad, ni con la misma frecuencia que lo harías en un paciente con corazón normal. Es decir, de una forma cuidadosa o precavida, como lo he mencionado. En ese caso, le colocas los bolos más pequeños, usualmente se colocan de 5 por kilo, a veces de 10 por kilo como máximo, ya no usamos nunca 20, ¿no? Cuando es un paciente conocido cardíaco o de alta sospecha que es cardíaco. Entonces, en ese caso usamos un bolo más pequeño, más lento y de difícil repetición. Entonces, ¿por qué? Porque yo con eso elevo un poco, supuestamente, mi expectativa es que suba el volumen de expulsión, ¿no? Como veíamos en la gráfica. Entonces, ¿con eso mejora el volumen de expulsión? Sí, puede mejorar el volumen de expulsión. Claro que sí. Pero a la vez también puedo aumentar el edema pulmonar, como habíamos mencionado, ¿no? Que es un riesgo mucho más sensible en estos pacientes. Entonces, ¿le puedo dar el líquido? Sí, con cuidado de qué? De que no esté excediendo el volumen que ese paciente puede tolerar, porque de todos modos va a causar un problema, ya que al darle aún esa cantidad pequeña, yo conociendo que ese paciente es cardíaco y que no maneja bien los líquidos, no puede expulsar probablemente todo el líquido que le dé. Y se comienza a acumular. ¿Dónde? En los pulmones, que es lo primero que está ahí a la mano, ¿no? para este corazón. Entonces, se trata de sí tener cuidado particular en los pacientes cardíacos con un menor volumen y un umbral mucho mayor para repetir los bolos de líquido si fuera necesario. Estos pacientes, también los cardíacos, tienen un problema porque si yo tengo un choque hipovolémico y tengo una vasoconstricción periférica, eso es útil, porque con la vasoconstricción periférica yo aumento la presión arterial y con eso aumento la presión de perfusión. Entonces, en ese caso, en un corazón normal que tiene un shock hipovolémico, entonces darle líquidos va a ayudarlo. Y la vasoconstricción periférica va a ayudar, antes de ponerle los líquidos, antes de que ya le haya puesto los líquidos, va a ayudar a mantener un poco de perfusión, hasta que llegue un límite que ya no se pueda sostener más. En el paciente cardíaco, por otro lado, la respuesta es similar, porque si hay una mala perfusión, porque el corazón no bombea, el corazón, porque está afectado el corazón, no bombea sangre, entonces hay una mala cantidad de líquidos que llega al tejido. Lo siente el tejido y para mantener la presión también produce vasoconstricción periférica. Se produce vasoconstricción periférica e intenta aumentar la presión de perfusión. ¿Cuál es el problema ahí? Que esa vasoconstricción periférica también produce un aumento en la postcarga. Es decir, si en el paciente hipovolémico se aumentó la postcarga, usualmente eso no es problema porque si el corazón es normal, aumenta con más cantidad. Si tiene sangre suficiente, si tiene volumen suficiente intravascular, va a comenzar a expulsar un poco más de líquido del corazón, ¿no? O sea, porque esa es la ley de Starling. Aumenta un poco más su producción de líquido, porque puede hacerlo. Pero ante el aumento de la postcarga en un cardíaco, ese paciente cardíaco no va a poder aumentar su capacidad contráctil, porque está justamente lesionado el corazón. Y por ende, lo que hace esta vasoconstricción periférica es más bien contraproducente, al revés de lo que sucede en el choque hipovolémico. Para ese corazón, para un paciente cardíaco, la vasoconstricción periférica representa un aumento en la postcarga y mayor claudicación del corazón o del ventrículo izquierdo o derecho, según sea el caso. Entonces, por eso es que la insuficiencia cardíaca o el shock cardiogénico dura tan poco tiempo, no da tiempo como el shock hipovolémico en compensarse, ¿no? No, este casi no se compensa porque la compensación que se hizo fisiológicamente, que era la vasoconstricción, solo produjo mayor problema al corazón ya claudicante. Entonces, los pacientes, en este caso, lo que requieren es, como decía hace un poco Reilly, un manejo más dirigido al corazón.
¿no? Si yo tengo el diagnóstico clínico sin necesidad de ninguna enzima, le puedo hacer un manejo inicialmente con inotropos para poder calmar este problema, pues si no, nunca va a terminar, ¿no? O sea, y solamente podemos empeorarlo con líquidos y más líquidos. Entonces, mira, Adriane, las pacientes con shock hipovolémico tienen más liberalidad en el uso del oxígeno, sin ser totalmente libertinos, y los pacientes con cardiopatía, si bien se les permite unas alícuotas pequeñas de líquidos para el manejo de la hipovolemia o el shock, no ese es el tratamiento fundamental, porque el problema de estos pacientes no es la hipovolemia en sí misma, sino la mala contractilidad cardíaca. Entonces hay que apuntarlo por otro lado, ¿no? Fundamentalmente. El incremento en el volumen cardíaco se le hace, perdón, el incremento en el volumen sanguíneo se le hace solamente cuando haya habido pérdidas adicionales. En ese caso, sí. Pero si no hay pérdidas, si uno tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca, lo que corresponde es hacer un tratamiento con el inotropo o sostén cardiológico, ¿no? Bueno, tú tenías esa cuestión del azul de metileno, creo, para el ácido ascórbico, que tiene que ver, el ácido ascórbico tiene que ver también con el metabolismo del glóbulo rojo ahí en la oxigenación, ¿no? Eso ya es un poquito más, más elaborado. Pero el ácido metileno se ha usado incluso para pacientes sépticos y es una de las cosas que ahorita se está usando, se está intentando usar nuevamente, pero hace tiempo, estoy hablando de hace por lo menos 20, 30 años que ya se hablaba del ácido de metileno, se había intentado aplicar el ácido de metileno y después no cuajó porque causaba más dificultades que otras cosas, no recuerdo exactamente si había problemas con la oximoglobina también, ¿no? Entonces, ahí ya se dejó de utilizar. Ahora he visto que nuevamente intentan darle una cantidad menor para poder mejorar el metabolismo a nivel del glóbulo rojo, ¿no? La oxidación del glóbulo rojo ahí. Bueno, ahora sí ya tenemos que cortar. Si hay alguna pregunta más antes de retirarnos. Gracias. No, Adriana, gracias a ti. Bien, entonces muchas gracias, alumnos. Ya nos veremos. ¿Está acá el que me llamó en la mañana? ¿Quién me llamó en la mañana? ¿Alguien está acá? ¿No? ¿Alguien me dijo sobre eso? Rey, doctor, sí, yo le llamé en la mañana. Rey, sí. ¿Averiguaste? Sí, doctor, por acá tengo la lista. Se lo envío en este mismo momento al WhatsApp. Ya, ok, envíala por ahí. Listo, ya. Gracias, doctor. Gracias. Ya nos vemos entonces. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.